aquí. Ajá. Dar respuesta a las preguntas que les planteé hoy más temprano. Bueno, lo envié por si podían revisarlo o algo. ¿Lo Si puso no, hoy? las discutimos. ¿Perdón? ¿Las puso hoy? Ah, sí, ya las vi. Sí, pero hoy las puse, pero de todas formas se las proyecto, ¿no? Era por si querían revisarlas desde antes, ahorita las comentamos. Entonces, la pregunta número 1, conforme al enunciado que vimos la clase pasada, se considera las siguientes situaciones, ¿no? Si cualquier tiempo adicional para el proceso 1 cuesta 50 por hora, entonces será conveniente utilizar el tiempo extra para el proceso 1. ¿Cuál sería la respuesta? Y hay que hacerlo con base en la forma general en que dimos el enunciado. Se los voy a mostrar rápidamente. O sea, el modelo que discutimos, de acá, para hacer análisis de sensibilidad, lo consideramos de la siguiente forma, ¿no? Que X es nivel de producción, X1 para trenes, X2 para camiones y X3 para autos. Y cada uno de ellos pasa por 3 procesos o puede pasar por 3 procesos. Y que cada uno de ellos está limitado a 430 minutos, a 460 y a 420 respectivamente. Y aquí se muestran los tiempos de producción, ¿no? Pero entonces lo que estamos tomando en cuenta aquí es que vamos a considerar un cierto cambio, ¿no? Lo que está indicando la primera pregunta. Un tiempo adicional para el proceso 1 cuesta 50 pesos por hora. O sea, cualquier cambio en el tiempo, o sea, cualquier tiempo adicional que se agregue al proceso 1 cuesta 50 pesos, vamos a decirlo así, por hora, ¿no? La pregunta es si es conveniente utilizar tiempo extra para el proceso 1. ¿Cómo responderían a esa pregunta? Sí convendría, porque la ganancia obtenida sería mayor al costo que implicaría el tiempo extra. Ajá, o sea, ¿y cuál es el costo? O sea, más bien, ¿cuál sería esa ganancia? Porque el costo sabemos que es 50 por hora, pero, o sea, ¿cómo lo tomamos en cuenta? O sea, ¿cuál es esa ganancia y cuál es el costo? La ganancia sería, sí, sería el delta 1 y el costo sería 5 sextos de delta 1. Y entonces la ganancia neta sería un sexto de delta 1. No, lo que pasa es que los deltas son los cambios, ¿no? Entonces, depende cuál sea el valor del delta, cómo cambia, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se ve reflejado eso? Sí me sigue la idea. Fíjense, vamos a ver los resultados que obtuvimos, ¿no? Vamos a detenernos aquí. O sea, estos son los cambios en las restricciones, en cómo se ven reflejados. Lo que obtuvimos ya en la solución óptima. Pero hay un indicador en particular que nos dice o nos da información respecto al cambio en la función objetivo, porque eso es la ganancia. De hecho, ¿no? O sea, dice la ganancia por cada artículo es de 3, 2 y 5 respectivamente, ¿no? Entonces en la función objetivo vemos eso, lo de la ganancia. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos considerando un aumento en el costo por cada hora adicional, entonces lo que estaríamos haciendo aquí en la función objetivo, pues es reducirlo, ¿no? Pero esa reducción, o sea, ese costo en el que influimos por agregar más tiempo a alguno de los procedimientos, se ve compensado por algo más. ¿Qué es eso más que compensa la función objetivo?
Sí, o sea, habría cambio en los niveles de producción, exactamente. Y entonces por ahí va, o sea, si cambia el nivel de producción, entonces va a cambiar el beneficio, ¿no? O la ganancia, pues. O sea, la ganancia es esto. Y si cambia el nivel de producción, que es X, entonces hace que cambie la función objetivo, ¿no? Pero ¿qué tanto cambia o qué tanto aumenta? Esa es la pregunta. ¿Sí me siguen? ¿Dónde podemos ver eso reflejado? Ya lo habíamos discutido alguna vez, por ejemplo. Antes de responder esa pregunta, hay unos indicadores que nos muestran ¿Los precios sombra? los precios sombra, exactamente. Ahí está, ya. Los precios sombra indican qué tanto aumenta la función objetivo si cambia alguno o aumenta alguna de las restricciones. Ajá. Entonces, ahí hay que ver eso, ¿no? ¿Cuál es el precio sombra? O sea, para Sí, saber cuándo cambiaría Z si cambiamos X1. exacto. No, más bien si cambiamos delta, ¿no? Delta Ah. 1. Ajá, o sea, si cambia la capacidad. O sea, si cambia la capacidad, ¿cuánto aumenta la función 7. objetivo? Nos dice el precio sombra. Sí. Ajá, entonces, el primero, ¿cuánto da? ¿Cuál es el precio sombra de la primera restricción? Bueno, se supone que esos datos ya lo tienen porque calcularon la vez pasada la tabla óptima, ¿no? Y de ahí sacamos, de hecho, de la tabla óptima sacamos esto. 1, profesor, ¿no? 1, exactamente. O sea, el precio sombra, vamos a poner el subíndice 1, es 1. El precio sombra de la primera restricción. A ver, el precio sombra de la segunda restricción, ¿cuánto da? Es 2, ¿no? Es 2, exacto. Y el de la tercera, 0. es 0. Muy bien. Muy bien. Entonces, la primera restricción nos dice que el precio sombra es 1, o sea que si nosotros aumentamos una unidad, por así decirlo nada más, si aumentamos una unidad, la primera restricción, entonces la función objetivo aumenta en una unidad. Se dan de cuenta que la capacidad de 430 la cambiamos a 431. Y esto se va a ver reflejado en la función objetivo porque va a aumentar en una unidad, en lo que nos dice el precio sombra. ¿Sale? De hecho, ¿cuál es el valor objetivo? Lo podemos ver también ahí, es el valor óptimo. ¿Cuánto da el valor óptimo? Z asterisco, ¿cuánto da el óptimo? Era 1350 más delta 1 más delta 2, ¿no? O sea, el valor objetivo es 1350, ¿no? Uh-huh. De la tabla óptima, nada más. Y ajá, considerando los cambios, debemos de ver reflejado esto. O sea, si, como les decía hace rato, si la primera restricción pasa de 430 a 431, entonces el valor objetivo aumenta una unidad, que es lo que nos dice el precio sombra. Si aumenta a 432, y es la ventaja de que sea lineal, que lo podemos ver así, multiplicado por 2, por así decirlo, el aumento fue de 2 unidades. Entonces, porque el precio sombra, que es 1, lo multiplicamos por 2, que es el aumento. Entonces, aumenta 2 unidades la función objetivo, ¿no? Ahora vean eso, ¿no? O sea, si nosotros aumentamos, vamos a decirlo como hace rato, si aumentamos en una unidad la primera capacidad, estamos aumentando un minuto, ¿no? O sea, delta 1 es igual a 1, es un minuto. Aumentamos un minuto la primera restricción. O aumentamos un minuto el tiempo dedicado al proceso 1. Pero tiene un costo, ¿no? Si aumenta un minuto, ¿cuál es el costo por un minuto? La primera pregunta, sí, igual sigue conveniendo, ¿no? Porque serían 60 minutos por 1, serían 60, y el costo es de 50, ¿no? Entonces sería 60 menos 50, se sacan 10 de ganancia, ¿no? Por una hora adicional. Ajá, a ver, vamos a... Pero fíjense, vamos a checarlo bien porque... o sea, ¿por qué 60 por 1? ¿No? O sea, más bien, ¿de dónde sale ese 60 que nos dice, no? O sea, son 50 por... Porque son minutos, ¿no? Y en este caso vamos a aumentar una hora que se traduce a 60 minutos. Ok, no, ahí está el asunto.
el cambio es por hora. Este costo es por hora. Y las capacidades están en minutos. Las capacidades están en, o sea, 431 minutos. Si aumenta un minuto, el costo debe de ser el aumento en ese minuto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el compañero sugiere la perspectiva de 60, ¿no? La vamos a aumentar en 60 unidades, o sea, 60 minutos. Si aumenta de 60 minutos es una hora, y entonces el costo es de 50. Pero este costo lo debemos de restar al valor objetivo que obtengamos. En este caso serían 1,350 más 60, ¿sí? Y es lo que dice el compañero. Exactamente lo que dice. Aumentamos en 60, pero le restamos los 50 que nos cuesta ese aumento y quedan 10, ¿no? Entonces sí conviene. Ajá. Sí conviene. ¿Vale? ¿Alguna duda, no? ¿Un comentario adicional? Y con base en esto, pues, podemos, yo creo que ya responder más rápidamente la segunda, ¿no? El encargado del proceso 2 acordó trabajar 2 horas extra por 45 cada hora. Pero además, el costo por cada hora adicional de proceso es de 10. O sea, aquí no nada más es lo que cuesta el proceso, sino lo que le van a pagar a la persona que trabaja ahí, ¿no? Profesor, ¿por qué en el otro se aumentó una hora y no sé, 2 minutos, 5 minutos? Por la perspectiva que sugería su compañero. O sea, a nosotros nos dan el costo por hora, ¿no? Entonces, lo aumento en una hora. Pero hágalo, o sea, vamos a hacerlo por minuto, ¿no? Por minuto. ¿Cuánto sería por minuto? O sea, si aumentamos un minuto, ¿cuánto nos Sería cuesta un minuto? 0.833333. Ok, 0.833. Okay. 3 periódico, ¿no? Vamos a cerrarlo a punto 83. Entonces, el beneficio, o sea, Z, el óptimo, le restamos el costo, pero le aumentamos lo que se gana, que es 1, ¿no? O sea, el precio sombra es 1 por un minuto adicional. Y lo que nos cuesta es 0.83. Entonces hay un excedente, ¿sí? O sea, el resultado o el balance es positivo. ¿Sí? 1 menos 0.83, que sería 0.17, ¿no? Entonces el beneficio aumentó en 0.17 unidades, o sea que sí beneficia. Y si lo vemos en 2 minutos, Entonces, por cada minuto sería como 0.17 de beneficio. ajá, exactamente, por cada minuto es 0.17 de beneficio. Eso Ajá, sería porque conviene. 2 minutos, ajá, o sea, nos vamos por allá por 2, ¿no? Entonces, siempre que sea positivo es cuando conviene. No, porque, bueno, sí, cuando el excedente sí, o sea, la variación sea positiva, sí es cuando conviene, porque le estamos aumentando el beneficio, o sea, el beneficio es lo que gana el productor, por así decirlo, ¿no? O la persona que está haciendo esto, es la que gana. Si gana menos, no le va a convenir, ¿no? Entonces, no es conveniente. ¿Sí me explicó? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda u otra observación o sugerencia? Es bueno ver las perspectivas porque no hay una sola, o sea, quizás no haya una sola respuesta, pero la construcción es lo que vale, ¿no? Eh, el aumento, como es lineal, lo podemos hacer por cualquier múltiplo, ¿no? O sea, 2 minutos, 3 minutos, 1 hora, 2 horas. Entonces, bueno, ahora aquí es lo que hay que analizar también. O sea, el encargado del proceso 2 acordó trabajar 2 horas. Ajá. Entonces debemos tomar en cuenta que eso es el acuerdo. O sea, no va a trabajar menos ni va a trabajar más. O sea, quedamos 2 horas, ¿no? Es decir, trabajo 2 horas, pero te voy a cobrar 45 cada una. Además, cada hora adicional del proceso cuesta 10. Entonces aquí pregunta, ¿cuál es el efecto neto en la ganancia derivado de esta situación en caso de ser aplicada? O sea, ¿cuál es el costo total? Ajá. Sería el 65 y restar, bueno,
Más bien restar 65 y sumarle el 2 por 120. Ajá, sí. Restarle 65 porque el costo va a ser igual a 65, ¿no? Que son los 45. No, no, entonces más, Vladimir, porque, Sería 5, porque serían 55 por 2, ¿no? Porque por cada hora es 45 exacto. y por cada hora es 10, 55 por 2, Ah, cada 110. hora. Yo pensé que las 2 horas eran. Sí, son las 2 horas, entonces sí, por las 2 horas. No, Es que dice aquí por dice, cada hora, ¿no? Entonces serían 90, como ajá, dice el compañero. sí, exacto, aquí como lo estoy señalando, ¿no? Dice, trabaja 2 horas extras, pero a 45 cada hora, entonces por las 2 va a cobrar 90. Ok. Más lo que cuesta el proceso cada hora, aquí dice el costo, por cada hora adicional el proceso cuesta 10, entonces le agregamos 20, ¿no? A esos 90 son 110. O sea, el costo sería 110. Entonces, este 110 sería lo que hay que restarle al beneficio, o sea, al beneficio original, le restamos los 110, al beneficio óptimo, le restamos los 110 y le sumamos, ¿qué cosa? Ya lo había dicho. El precio Tiene que sombra por el cambio. serían 2 por 120. por 120. Sí, porque aumenta, bueno, es 2 delta 2, ¿no? Sí, Y en sí, este caso, delta 2 es 120. exacto. Sí. Delta 2 es 120 porque aumenta 2 horas. Son 2 horas de proceso multiplicado por el precio sombra, que es en lo que aumenta cada minuto de proceso. O sea, aumentamos 120 minutos al trabajo, ¿no? Lo multiplicamos por desde aquí se ve que va a ser conveniente, ¿no? Que va a ser efectivo. ¿Vale? Ok. Y ahora algo que hay que, nada más algo en lo que hay que tener cuidado al construir todo esto, son las restricciones, ¿no? O sea, Profesor, en este caso nos convendría entonces aumentar el proceso, el primer proceso en lugar del segundo, porque por una hora seguimos obteniendo los 10 pesos los 10 de ganancia, ajá. en lugar del 2, que son 2 horas, pero son los mismos 10 de ganancia. Ah, sí, o sea, si comparamos entre los dos, quizás convenga más el primero, ¿no? Aquí, ¿cuánto aumenta? ¿Cuánto aumenta? 130, ¿no? ¿Perdón? No, sí, perdón. Ujú. Aumenta 130, ¿no? A ver, ¿cuál es el resultado? Entonces son 130. 130. Ajá. O sea, Z asterisco aumenta 130. Entonces depende, ¿no? Depende de lo que de lo que se agregue. O sea, aquí nada más nos dicen que se puede agregar, ¿no? Convendrá agregar, lo analizamos en un tiempo, ¿no? O sea, un tiempo fijo. Y sí conviene, pero ¿hasta dónde lo podemos aumentar? No nos está preguntando eso. O sea, ya dijimos que sí es conveniente, pero no hemos dicho hasta cuándo es factible, ¿no? Porque no siempre va a ser factible un aumento, ¿están de acuerdo? Y eso lo vimos con los deltas, ¿no? ¿Qué tanto pueden variar los deltas? Ahí es donde estaría la respuesta. Ahora, aquí es donde, es a lo que iba, aquí es donde hay que fijarnos en eso. ¿Sí? Porque aquí el delta es 120, ¿no? Este es el delta 2. Pero la pregunta es, ¿delta 2 puede valer 120? Sí, Sí, ¿por qué? porque en el intervalo en el que tuvimos que podía variar delta 2 era entre -20 y 400, y entonces Exacto. entra en el intervalo. Está dentro del intervalo, o sea, es factible, ¿sí? O sea, sí podemos, sí somos capaces, por así decir, de implementar ese cambio, pero más aún la estructura de la solución se mantiene igual, o sea, el óptimo se encuentra en la intersección de las dos primeras restricciones, como lo habíamos discutido, ¿se acuerdan? Sí. Y entonces el de 60 minutos no se podría porque el delta 1 tiene que ser menor Ajá, que 10. exactamente. O sea, no podríamos aumentar una hora. Ajá.
Pero sí, o sea, podemos aumentar una fracción y es conveniente, ¿no? Como lo vimos, aumentamos 1 minuto, conviene, aumentamos 2 minutos, conviene, ¿no? Si aumentamos 60, o sea, aumentamos 1 hora, sí conviene, pero no es factible porque no está dentro del intervalo permisible. Cambiaría la estructura de la solución, eso es lo que estaría diciendo. ¿Estamos? Pero o sea, hay que poner atención en qué es lo que nos están preguntando. Aquí nada nos pregunta si es conveniente o no. No están preguntando si está restringido, ¿no? O sea, dice, bueno, es conveniente, sí, y podríamos decir, pero, ¿no? Y eso ya sería agregarle nosotros, ¿no? Bueno, pero siempre y cuando no sean más de 60 bueno, de 10 minutos, porque si no, nos salimos de la estructura de la solución. O tendríamos que resolver el problema nuevamente. ¿Cómo ven? Bueno. Número 3. ¿Ya no hay ninguna duda? No, 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 todavía. Vale. Entonces ahora nos preguntamos, ¿será relevante o tiene algún impacto la idea de aumentar la capacidad del proceso 3? pues no, no, porque porque cero su precio sombra, ¿no? Exactamente, es cero el precio sombra. O sea, no importa qué tanto aumentemos la restricción o la cambiemos, simplemente no hay relevancia, no tiene ningún impacto. Ajá. Es lo que nos está diciendo. De hecho, ¿cuál era el intervalo del delta 3? ¿Se acuerdan? El intervalo del delta 3, ¿cuánto es? Solo estaba acotado por -20, pero la cota superior era infinita. Podía aumentar a infinito. Exactamente. O sea, incluso lo podemos disminuirlo, ¿no? Pero aquí nos están preguntando por aumentarlo. Si la pregunta cambiara por disminuir, diríamos, no es relevante si disminuye hasta 20, pero después de 20, o sea, si disminuye más que 20, perdón, por ejemplo, si disminuye a 30, entonces cambia la estructura del problema. Ajá. ¿A qué me refiero con la estructura? Lo que les decía, ¿se acuerdan que si cambia, entonces estamos cambiando las condiciones del problema? O sea, el punto extremo ya no se encontraría donde se encontraba antes, ¿no? En la intersección de las dos primeras restricciones. Esa es la idea, lo que hay que verificar. ¿Vale? Entonces la respuesta a esta pregunta, no es relevante, ¿no? Porque la restricción puede aumentar tanto como queramos. Y bueno, si la restricción tuviera un tope, o sea, por ejemplo, si delta 3 hubiéramos dicho que tiene el tope de 70, por ejemplo, o sea, puede aumentar hasta 70, o sea, si nos fuéramos más allá de 70, entonces cambiaría la estructura nuevamente, ¿no? O sea, eso es lo que estamos diciendo. Entonces sería irrelevante mientras no pase de 70. Bueno. Ahora, supongo que la capacidad del proceso 1 cambia a 440 minutos. Pero fíjense, o sea, aquí ya estamos cambiando la estructura, precisamente. Porque, ¿se acuerdan? El proceso 1 no podía cambiar a más de 10 minutos, ¿no? Para no cambiar la estructura, pero aquí sí cambiamos la estructura, ¿no? entonces ahí tendríamos que resolver de nuevo. Bueno, es a lo que voy. O sea, primero hay que ver si en las soluciones, o sea, si en la solución óptima hay un cambio, ¿no? O sea, hay que comprobarlo. ¿Cómo queda la solución óptima? O sea, igual lo podemos ver desde ahí, ¿no? Desde el modelo que teníamos. O sea, suponiendo que cambiara según los precios sombra. Ajá, no, ya. También se puede resolver el simple. Ajá, o sea, ya tiene que poner, pero ¿perdón? La columna de los... nada más, bueno, al momento las operaciones quedarían igual. Solamente tendríamos que agregar el 440 y resolverlo, el simplex de nuevo, ¿no? Exactamente, sí, o sea, se habría que cambiar, pero a lo que iba es que aquí verificamos, precisamente aquí, que ya no es factible, porque esto nos está dando las soluciones, ¿se acuerdan? O sea, si eliminamos los deltas, lo que nos está dando son las soluciones. O sea, aquí nos está diciendo que
¿Me recuerdan el orden de las variables aquí? ¿Sí los tienen? O sea, ahí en la tabla óptima, ¿quién es 100? ¿Quién es 230 y quién es 20? Era X2, X2, ajá. era 100 y X3 era 230 y H, bueno, yo le puse a mis variables de holgura H, Ok, es 20. ¿H2 o H1? H3. H3. Ok, muy bien. ¿Vale? Entonces, fíjense, con respecto a la solución 2, no hay problema. O sea, con X2 no hay problema. Con X3 tampoco, pero con H3 ya. Se supone que es una variable básica. Entonces, si delta es, que era 240, o sea, absolutamente se ve que, de hecho, desde 10 se ve que lo rebasa, ¿no? Que ahí es donde se observa, ¿no? Que nada más es hacer énfasis en eso. O sea, la región que no podíamos violar, por así decir, del delta 1. Entonces sí, hay que volver a resolver el simplex, ¿no? Para ver cuál es la nueva solución óptima. Sí. Aquí se cerró un segundo. Algo le pasa a esto. Ve. Bueno, yo resolví un simplex ahí y me quedó que el nuevo, bueno, la nueva Z era 1360. ¿Ya lo resolvió el simplex con esta nueva restricción? Sí, la resolví con esa misma restricción. Ok. Pero, ¿consideró esta parte? O sea, el tiempo extra cuesta 40 por hora. Fíjense que eso lo podemos tomar hasta el final. Entonces, ok. Sí, entonces tendría que restarle a lo que obtuve, 40, ¿no? Por hora. Por hora. O sea, ¿esto cuánto es en horas? Ya lo veo. O sea, el proceso 1 cambia a 440. Pero ¿cuál es el aumento? Son 10 minutos, ¿no? Ajá. A ver. Sí, exacto, son 10 minutos. Pues entonces está en el límite, ¿no? En el borde. O sea, el cambio son 10 minutos y podemos calcularlo directamente a partir de aquí. Sí, de hecho sí, porque por el precio sombra, si aumentamos 10, sería 10 por 1, Ajá. sería 1350, nada más restarle los 40, ¿no? Que bueno, como resolví el simplex era 1360 y ahora es 1360 menos 40, sería 1320. No, pero el 40 es por hora, o sea, hay que ver cuánto aumentó. Sí. Ajá. La equivalencia. Como fueron 10 minutos, ¿cómo le haríamos? Serían 1353. Sería 10 minutos sobre 60 por 40. Eso, 10 minutos sobre 60 por 40, Sí. que es la equivalencia, ¿no? O sea, el equivalente en costo a los 10 minutos, nada más. Y así serían 1353.333333. Ok, ¿y cuáles son los valores de las variables? O sea, por ejemplo, como lo veíamos hace rato, este es X2, ¿no? X2 y este de acá es X3. El X3 no cambia. El X3 seguiría siendo 230. El X1 también, porque es variable no básica, es 0. Pero el X2 es el que sí cambia. Como delta 1 va a ser 10, entonces 101 más 5, ¿no? Perdón, 100 más 5. X2 sería igual a 105. ¿Sí estamos? Pero entonces sí, o sea, el delta 1 es igual a 10. Sí, desde aquí se me fue tantito esto, que era 430.
Entonces, como cambia a 440, el aumento es de 10, está en el rango. ¿Sí? Entonces, la solución óptima cambia únicamente en la segunda componente, en x2. ¿Y cómo cambia en la función objetivo? Pues ahí lo podemos ver directamente con el precio sombra, ¿no? Al precio sombra lo multiplicamos por 10, aumenta en 10, y entonces tenemos el 1360. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, Luego, sería quitarle el pedacito. ajá, un sexto de 40, ¿no? Entonces, delta 1 es 10, y la función óptima es 1360 menos el costo, que es un sexto de 40. 40 sextos, 20 tercios, podemos decir así, y es precisamente la cantidad que decía hace rato Vladimir, ¿no? Ahora, fíjense, en el 5, suponga que la capacidad del proceso... Ajá, dígame. Sí, porque las variables ven reflejadas los cambios a partir de estas ecuaciones, a partir de estas relaciones, que se ven desde la tabla óptima. Sí, ya están conmigo. Déjame ver acá. Lo consideramos aquí. Ah, no, bueno, es que aquí les mostré el proceso. Sí, lo que pasa es que parece no les mostré la tabla. Nada, vimos los resultados, ¿no? Pero a partir de la tabla se obtiene eso. Lo voy a mostrar nuevamente con ese ejemplo que estaba indicando ahorita. Fíjense acá, en la tabla óptima. Con los deltas. De hecho, aquí está, ¿no? ¿Qué? La tabla óptima la había mandado un compañero, ¿no? En una foto. De hecho, está en los comentarios, creo. Exacto. Sí, es cierto. Sí, pero no la mostramos aquí. O sea, la comentamos que ahí estaba, pero no la mostramos. Bueno, aquí está lo que reflejábamos, ¿no? O sea, ustedes obtuvieron la tabla óptima. Vamos a pensar que es similar a esta parte de aquí, ¿no? De este lado están las variables básicas. Entonces, y, por ejemplo, si aquí escribimos la ecuación para todo esto, y más un tercio de x1 más un tercio de x2 es igual a 7 más un tercio de delta 1 más un tercio de delta 2, que es lo que nos está dando los coeficientes en esta tabla y que es lo que escribimos acá. Pero como x1 y x2 son variables no básicas, entonces son 0, entonces lo único que queda es que y, de hecho, es igual a esta expresión, ¿no? A 7 más un tercio de delta. Entonces, si hay un cambio en delta 1, se ve reflejado en y directamente. ¿Estamos? Porque la y óptima en este caso es 7, pero si delta 1 cambia, vamos a decir que cambia 3 unidades, entonces tendríamos un tercio multiplicado por 3, es decir, que aumenta 1, ¿no? Y es igual a 8. Entonces esa sería la nueva coordenada. Y es posible que otras no cambien, como en este caso las demás no cambian, ¿no? De acuerdo a lo que habíamos escrito la vez pasada. Por eso cambia la Y2. ¿Ya estamos de acuerdo? Ok. Y entonces la última pregunta dice, ahora suponga que la capacidad del proceso 2 cambia en 15 minutos menos, o sea, le quitamos 15 minutos al proceso 2, pero hay una penalización de 30 pesos por hora, o sea, por cada hora que no se trabajen, eso sería más o menos lo que está diciendo, ¿no? O sea, si te vas antes, pues te descontamos 30 por hora, ¿no? Entonces hagan de cuenta que aquí las personas que trabajaron en el proceso 2 decidieron irse 15 minutos antes, ¿no? Eso es prácticamente lo que nos está diciendo. O sea, el proceso 2 no se va a cumplir en 15 minutos y la penalización es de 30 por hora. Entonces, es favorable esta situación. O sea, aunque suceda eso, es favorable. O sea, la forma de realizarlo es la misma, ¿no? Considerando esos cambios.
¿Cuál sería la respuesta? No sería favorable, ¿verdad, profesor? Si no estoy mal. ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo lo construyó? Porque en este caso, pues se van 15 minutos. Bueno, no se hizo el trabajo por 15 minutos, ¿no? Entonces sería negativo. Y nuestro precio sombra es de 2, entonces sería menos 30, 1350 menos 30, sería 1320. Pero va a haber una ganancia de cierta manera por esos 15 minutos, sería un cuarto de hora por 30. Pero aún así, un cuarto de 30 es menor que 30. Ok. Entonces, al final nuestra quedaría más chica que la 1350. Ok. A ver, ¿qué opinan los más? Pero la penalización no es también quitarle. Ajá, la penalización es quitarle. Fíjense, quizás también haya que comentar esto. Nuevamente voy a regresar a lo de la tabla óptima. En la solución, o sea, en la función objetivo, también observamos los deltas, ¿no? Los cambios. De hecho, ustedes lo han mencionado. Por ejemplo, del primer renglón de la tabla óptima, resulta que Z más 1/3 de X1 más 7/3 de X2. Bueno, pero lo voy a borrar esto porque como son variables no negativas, perdón, no básicas, son 0. Son variables no básicas, son 0. Es igual a 41 más 1/3 de delta 1 más 7/3 de delta 2. Y entonces aquí se ven los precios sombra, ¿no? O sea, precisamente aquí están, el 1/3 es el precio sombra de delta 1 y el 7/3 es el precio sombra de delta 2. O sea, el precio sombra de la primera restricción y el precio sombra de la segunda restricción. Si cambia la primera restricción, hay beneficio. Sea lo que sea que aumente, aumenta. Entonces, ahí se ve el cambio. Pero aquí le estamos agregando una penalización o costos. Entonces, en ese mismo sentido, en el ejemplo que tenemos ahorita, o el ejercicio que estamos discutiendo ahorita, más bien dicho, se me fue aquí, ahí está. Los precios sombra son 1 y 2, el de la primera y el de la segunda restricción. O sea que Z, voy a escribirlo acá abajo, perdón por el cochinera. Z es 1350, que es el valor óptimo, más delta 1, más 2 delta 2. Ahora, entonces vamos a tomar esto como referencia para terminar el argumento. Entonces sabemos que Z es 1350 más delta 1 más 2 delta 2. Pero ¿qué pasa? En este caso el delta 2 cambia a menos 15, ¿no? Delta 2 igual a menos 15 porque disminuye en 15 minutos. Entonces aquí se ve que va a haber una disminución de 30, que sí lo comentó ahí su compañero. Lo delta 1 es 0, no cambia. Entonces tenemos 1350 menos 30. Pero menos, todavía le debemos de restar. ¿Qué cosa? Pues la penalización. Debemos de restar la penalización. Como cambió en 15 minutos, entonces podemos calcularlo así, o sea, 15 en 60 por 30. Que serían 15 medios, ¿no? Menos 15 medios. Y como todo es negativo, o sea, precisamente como todo es negativo, nos está diciendo que pues, la Z disminuyó, ¿no? De hecho, aquí lo podemos plantear de esta forma, o sea, todo esto es menor que 1350. Disminuye el beneficio, entonces la situación no es favorable, ¿no? ¿Vale? Nada más por ahí en la construcción, en la justificación del compañero, faltó lo de la equivalencia, lo del 30. Ajá. Sí, sí, ya estamos, ya, ¿todo bien? Sí, profe. Bueno,
Pues entonces eso es, a grandes rasgos, es eso el análisis de sensibilidad. Ajá. Eso es el análisis de sensibilidad. O sea, verificar, checar cuáles son los cambios, qué es lo que está sucediendo, si hay beneficio o no, si hay un cambio estructural. O sea, si los deltas se pasan o rebasan los límites, por así decirlo, pues entonces no van a ser situaciones favorables. ¿Por qué? Pues porque cambian la estructura de la solución. O sea, en los casos donde los deltas rebasen los límites del intervalo o de los intervalos, entonces ahí sí habría que resolver nuevamente el simple, ¿no? O sea, replantear el problema y resolverlo. Ok. A ver, permítanme un segundo. El siguiente ejercicio que les voy a proponer. Bueno, pues entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio, en lo que discutirlo. Entonces, si quieren, lo primero que discutiremos pues, sería la función objetivo, ¿no? O sea, cómo queda el problema, o sea, el planteamiento del problema. ¿Les parece bien? Sí. Vale.
Creo que ya, maestro. Ok, ¿cómo quedaría, Vladimir? La función a optimizar sería, bueno, a maximizar, ¿Mm? sería 20A más 50B más 35C. La primera restricción, 2A más 4B más 3C menor o igual a 240. La segunda, A menor o igual que 75. Y la tercera, menos A más B más C menor o igual a 0. No sé si esté bien. Ok, menos A más B más C menor o igual que 0, ok. Ujú. Y la primera es 2A más 4B más 3C, ¿no? Sí, menor o igual a 240. Eso es correcto. Ok, y bueno, por ahí nada más la segunda hay que ponernos de acuerdo, por así decirlo. Vamos a poner aquí. Sujeto a que 2A, como lo dijo Vladimir, más 4B más 3C es menor o igual que 240. Que A, por ahí dijo nada más, lo voy a dejar así, que A es menor o igual a 75 y que menos A más B más C es menor o igual que 0. Lo único que hay que aclarar, como siempre, bueno, cuando hemos dicho, Ah, ok. Había. No, entonces sería la suma de los tres. A más B más C. sí, exacto, Es ajá, que por no eso, sé por qué pensé que era que no podían vender más de de. A. Es Ajá, que sí tal lo leí cual, mal. sí, sí, puede asumirse, ¿no? Pero puede que se malinterprete. El volumen de ventas de A es que empieza a hablar del volumen de ventas de A, ¿no? Y entonces ahí luego se pasa con eso, Sí, pero va aparte, por así decirlo. O sí, sea, punto. ajá, la compañía no puede vender más de 75 unidades, pero no dice de qué, ¿no? O sea, en Sí. general. Entonces, por eso sí sería la suma de A más B más C es menor o igual que 75. De todas formas, por ejemplo, cabría, o sea, hay posibilidad de, no sé, de que ustedes, por así decirlo, ¿no? En alguna presentación, un examen, cosas de estilo, pues lo comenten, ¿no? Lo digan. Yo entendí esto, ¿no? Por el enunciado, por el enunciado, o sea, muchas veces es como del acuerdo, ¿no? Ah, no es que ahí era la suma de los tres cosas. Bueno, pero sí, en este caso, debido a que no se menciona explícitamente de qué unidades, se refiere entonces a todo lo que produce la empresa. Bueno, y está muy bien, o sea, así queda. Nada más faltaría decir que A es el volumen de ventas del producto A, bueno, que es quizás muy claro, ¿no? Por el uso de las letras que tenemos aquí. Entonces tenemos que A, B y C tienen que ser no negativas y listo, ¿no? Ahí está planteado el problema. Ahora, ya que plantearon el problema, pues hay que determinar la solución óptima, ¿no? Porque cuál es la combinación óptima de producción para la compañía. Y esto es importante también, supongo que todo lo que se produce es vendido, o sea que tal cual el resultado que se obtenga, eso nada más es una formalidad, por así decir, a nivel económico más que nada. Todo lo que se produce es vendido significa que el mercado está en equilibrio. Ajá. Entonces no va a haber inventarios, se les llama. O sea, si yo produzco, por ejemplo, 20, bueno, vamos a decir así un ejemplo más sencillo, ¿no? Supongan que venden tortas en la escuela y hoy en la mañana prepararon 20, ¿no? Entonces, resulta que vendieron 15, esas 5 que se les quedaron se les llama inventario, que no se venden. Entonces, como estamos suponiendo que todo lo que producimos es vendido, pues entonces todo aporta a la función objetivo. Lo que hay que comentar aquí es en el inciso B. ¿Qué creen que sea el precio dual? Pues haciendo el problema dual la función objetivo, los coeficientes. No. Va por ahí, sí va relacionado con el dual, por eso es que sea, pero no tanto como. O sea, bueno, una pista es no tienen que resolver el dual. Bueno, con lo de la palabra precio, la única
El único concepto que hemos hablado con precios es de sombras. Podría ser, Sería como los precios. Ah, no, adelante, adelante. Sería como los precios son del dual. No. O sea, el precio sombra de la materia prima es el resultado, o sea, es el resultado de la variable asociada a la restricción de materia prima en el dual. O sea, que es el precio sombra del problema primal. ¿Ah? Pero ya les había dicho, no, o sea, la pista es no hay que resolver el problema dual. Con el problema primal obtenemos el precio dual o precio sombra. O sea, es otra forma de llamarle al precio sombra. ¿Pero por qué se le llama precio dual? Pues porque la solución óptima del problema dual son los valores de las variables asociadas a las restricciones del problema primal. Entonces, una de las restricciones habla de la materia prima, que es la primera, la que seleccionó. O sea, esta es la restricción de la materia prima. Y en el problema dual obtenemos una variable que representaría la materia prima, precisamente, ¿no? Y entonces su precio dual sería el precio sombra. A eso es a lo que se refiere. Y con el intervalo permisible, pues, ¿qué tanto puede variar esta restricción, ¿no? En tanto no cambie la estructura de la solución. ¿Vale? Entonces hay que calcular ahí los intervalos y todo eso. Y las relaciones, porque aquí nos está diciendo, si la materia prima disponible incrementa en 120 libras, entonces, ¿cuál es la solución óptima y el cambio al beneficio total? Entonces necesitamos saber cuáles son las ecuaciones. La segunda restricción, bueno, una vez que ya que estoy comentando eso, la segunda restricción tiene que ver con las ventas. Y la última restricción es con la condición, podemos decir una condición de venta o condición de demanda, podemos decir así. Condición de demanda. Porque nos está diciendo que lo que se vende, el volumen es cuando menos el 50% de las ventas totales de los 3 productos. Entonces, quiere decir que la demanda de A, o sea, lo que se compra en el mercado, eso es lo que se llama demanda, y lo comento porque en el inciso B se utiliza esa palabra. Es lo que se va efectivamente a vender. Ajá. Lo que se va a vender en el mercado. Entonces eso es más o menos lo que entendemos por demanda. De hecho, demanda muchas veces se entiende como querer algo, pero la demanda realmente es adquirir algo, ¿no? O sea, si ustedes, por así decirlo, quieren un café, eso no cuenta como demanda, ¿no? Más bien, si ya compraron el café, entonces eso ya es demanda, ¿no? O sea, ese café que compraron ya se agrega a la demanda. Uh-huh. Entonces, para el productor la demanda es lo que vendió. Desde ese punto de vista. Profesor, ahí, bueno, es que no entiendo esa parte del volumen de ventas. No sé si se refiere a la cantidad del producto que se vende o a la cantidad de, por así decirlo, de ganancia que se obtiene. O sea, en esta parte, en la segunda. Ajá. No, en la tercera restricción. En la tercera restricción. Ajá, sí. O sea, porque tengo entendido que ahí dice que el volumen de ventas de A es cuando menos el 50% de las ventas totales de los 3 productos. Sí. Así como está escrito ahí, yo entiendo que entonces se refiere a la cantidad de unidades que se venden. Sí. Pero bueno, yo lo entiendo como a la cantidad de dinero, por así decirlo, que se obtiene, es decir, el A se vende por 20 pesos, ¿no? O $20. Entonces, la cantidad, digamos, la cantidad de unidades que se venden de A multiplicada por 20 tiene que ser cuando menos el 50% de las ventas totales. Ok. Sí, sí entiendo su pregunta. Más bien, ahí, así como usted lo dice, sería el ingreso. O sea, el nivel de ingreso, por ejemplo, así lo podemos decir, el nivel de ingreso de A es cuando menos, no, podría decirse así, el nivel de ingreso total, al 50% del nivel de ingreso total, que es equivalente, o sea, equivalente en cuanto al planteamiento, no en cuanto a la ecuación que se obtiene ahí. Pero precisamente el volumen de ventas
se entiende que es todo lo que se produce, no lo que se gana, o lo que se recibe por la venta, ¿no? O sea, tal cual el volumen de ventas, o sea, decir ventas es físicamente el producto, porque ya al multiplicarlo ya es otro objeto monetario, ¿no? Podemos decir así, o sea, es el dinero, ¿no? Si se vende uno, multiplicado por 20, pues es 20 en dinero, ¿no? En unidades monetarias. Pero no, aquí se refiere al producto físico, ¿sale? Ok, sí, gracias. Bueno, bueno, me dicen cuando hayan obtenido el resultado y lo terminamos de discutir. Perdón, maestro, no entendí. El intervalo permisible sería el cuánto podemos cambiar los precios de los productos. No, más bien en cuánto pueden cambiar los deltas. Oh, ok. Ajá, pero no todos los deltas, nada más uno, el que tiene que ver con la materia prima. Ah, ya, ya. Ok. Gracias. Sí, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Ya obtuvieron los resultados? Pues ando en el B, ¿En el qué, perdón? en el inciso B. El A ya lo tengo. O sea, ya tienen la solución óptima, ¿no? ¿Cuánto es Sí. la solución? Espere. El máximo sería 2625. Ajá, sí. Con x1 igual a 75 sobre 2, x2 igual a 75 sobre 2 Ok, y x3 igual a 0. hecho, sí, es correcto. Ujú. Ok. Muy bien. Bueno, como ya estamos por concluir la sesión, voy a escribirles ahí el resultado para que lo comprueben. Y en caso de que obtengan algo diferente o tengan alguna duda, pues lo comentamos en la siguiente clase. En el inciso B, el precio sombra de la materia prima, vamos a llamarle P sub S, como precio sombra es 0, ¿vale? O sea que algún cambio sobre la materia prima va a ser indistinto a la función objetivo, es lo que nos estoy diciendo. Y el intervalo permisible, o sea, la restricción, el rango que tendría la restricción sería de 225 a infinito. O sea, R, lo podemos poner así, ¿no? R va de 225 a infinito. O incluso si quieren, lo podemos poner de esta forma, ¿no?
está en 225 e infinito. ¿Vale? Ese es el intervalo permisible. O sea, la región en donde puede variar la restricción. Ajá. Y en el inciso C, bueno, hay que hacer algunos cambios, ¿no? Pero se van a dar cuenta que esto pues va a influir directamente en el valor objetivo y en los valores de las variables. Entonces, si la demanda cambia, si cambia en 10 unidades, o sea, en positivo, 10 unidades positivo, entonces el Z asterisco que deberían obtener es de 2325. Z asterisco. X1 va a ser igual a 47.5. Bueno, ahorita decimos que es X1, ¿no? Y X2 sería 27.5. X1, bueno, es A y X2 es B. Es A, B. De C ya sabemos que vale 0, por eso no lo estoy colocando aquí. Y si cambian menos 10 unidades, que es el otro caso, si cambian menos 10, o sea, aquí aumenta 10 unidades, aquí disminuye 10 unidades, ¿no? Entonces el Z asterisco que deben de obtener es de 2925 y la producción es de 27.5 para A y de 47.5 para B. Y todo se obtiene con base en el análisis de sensibilidad, o sea, nada más eso, tomarlo como referencia. Ajá. Entonces, bueno, si tienen alguna duda o algún comentario, lo checamos en la siguiente clase, ¿les parece bien? Por lo pronto me despido y deseo que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Igualmente, maestro. Hasta el lunes. Dale, bye. El lunes, hasta luego. Hasta luego.